Dice que una vez al año por lo menos hay un muerto. ¿Sí? Bueno, ojalá que no estemos en las estadísticas. Es una memoria. Son 3, 4, 5 personas que murieron el 19 de noviembre del 44 en esta carretera. Este no es un tour cualquiera. Estás viendo la carretera de la muerte, una de las rutas más peligrosas del mundo. Aquí cada curva ha cobrado vidas. Estamos en los Yungas, Bolivia, descendiendo desde La Paz a más de 3000 metros de altura. Y lo que vas a ver no es apto para cardíacos. Sí. ¿Está bien? Dando cuidado esto. Y el día de hoy, nuestro penúltimo día, estamos logrando hacer esta aventura que tanto queríamos, como despedida de Bolivia. Estamos en The Death Road, el camino de la muerte. Miren cómo es todo este viaje. Están bajando las bicicletas y ya estamos en The Death Road. Este camino fue llamado así porque muchos autos se caían al abismo. Y ya vemos, obviamente, por qué, ¿no? Dice que una vez al año por lo menos hay un muerto. ¿Sí? Bueno, ojalá que no estemos en las estadísticas. Vamos al camino de la muerte. Ya iniciamos la aventura. En total son 55 kilómetros que recorreremos en bicicleta y 4 de ellos son por carretera. Es una memoria. Miren, son 3, 4, 5 personas que murieron el 19 de noviembre del 44 en esta carretera. Estamos en sesión de fotos. Lugar foto sí, clásico. Claro. Ahora me toca a mí en primera persona. ¡Vamos! Esta parte se puso un poco peligrosa, se ha derrumbado esa zona, por eso hay que pasar así, a mano. Eso es lo que nos toca ahora, cargar la bicicleta así como están haciendo ahí. Acompáñenme, vamos. Pero, ¿cómo terminé aquí? Y hoy es el último día de aventura y la vamos a cerrar con broche de oro yendo a los Yungas a hacer la carretera de la muerte en bicicleta. Vamos y les cuento cuáles son los costos, tiempos, con qué agencia hacerlo. Nos recogen en el hotel y así empieza la aventura. Vamos a ir a aparecer a la agencia para que nos den los equipos y ahí ya seguimos juntando. Bueno, iniciamos con una parada en un peaje que ya debemos estar a unos 3.900, no, 4.000 yo imagino, porque ya está haciendo el frío, está haciendo el cambio de clima y nada, genial. Vamos a tomar algo para aclimatarnos. No he tomado desayuno, así que voy a tratar de buscar un matecito o algo caliente y un pancito o algo y ready para la aventura. Tengo acá la pechera, la GoPro en el casco, así que esperemos que la GoPro no se congele en plena bajada, por favor. Y nada, les comparto toda la experiencia. Un dato en la parada: en vez que compren cualquier cosa que sea grasa, que claro que es rico, pero si no están acostumbrados a la altura, no coman grasa. Vengan, miren, ven, soy a 30 o 40 metros del peaje, el auto se estacionó más adelante, soy atrás del peaje, unos 30 metros, y estamos con el ceñito, ¿su nombre? Doña Celia. Con Doña Celia. Me ha hecho un matecito de coca y mi pan con queso. Y voy a, aparte me estoy preparando uno para llevar, así que genial, ya saben ese tipo, mate de coca para la altura. Estamos con la agencia No Fear, y vamos a contar la experiencia con ellos. Sin miedo a la aventura. Claro, y este es el transporte donde estamos yendo, así que hasta ahora todo genial. Les sigo contando. Mucha suerte, al menos para mi gusto. Desde antes de ayer estuvo nevando y miren lo que nos regaló la naturaleza. Lo que les mostraba ayer desde el teleférico, ahora estamos al costado de. Esto es inusual. Sí que tuvimos suerte. La empresa te da todo el equipo, miren. Me han dado chaqueta, pantalón, rodilleras, coderas y también guantes que no me les he puesto para poder grabar. Este es el camino de la muerte, esta es la parte de la pista de pavimento. Muy bien.
Y así es la bajada en Camino a la Muerte. ¡Vamos, manito! ¡Vamos! Estamos con el equipo de No Fear, así que No Fear, sigamos así, con No Fear. Miedo a la aventura, chicos. Vamos. Finalmente terminamos la carretera e ingresamos a la verdadera ruta de la muerte. Miren este espacio, debe tener 1 metro de ancho y al lado un precipicio de más de 1000 metros de profundidad. Uy, qué miedo. ¿Está bien? No, cuidado, no le puedes así, cuidado tu pierna. All normal. Yeah, happens all the time. Sí, es parte del aprendizaje. As well. Es normal. Don't worry. It's part of the experience. Hemos empezado aquí, ¿ven? Y hemos pasado todo esto ya y estamos ahora aquí. No nos queda mucho, 20 minutos más porque estamos a buen ritmo y llegamos a Yolosa. Ahí almorzamos. ¿Recuerdan el video de Titicaca? Cuando fuimos a Isla del Sol y Isla de la Luna. Bueno, ella lo hizo nadando. Elisa es una guerrera. La campeona. Y ganó Elisa. ¿Eh? De la Isla del Sol y la Luna. Ya, Además de tours, también hay gente que viene con sus propias bicicletas. Felizmente aquí los muchachos de No Fear ayudaron a un joven que estaba con apuros. Y miren ya dónde estamos. Estamos cerca de Coroico. Bueno, no es cerca, no parece ser cerca, pero deben ser unos media hora. 14 kilómetros, 13, 12 kilómetros, ¿no? Hasta Coroico. 12 kilómetros, pero nosotros no vamos a llegar hasta ahí, vamos a llegar menos. Si logran ver, aquí hay una cascada. No puedo decir una catarata, pero es una cascada. Debe ser unos 700 metros por lo menos, ¿eh? Está súper alta. O 600 diría.
Bueno, hermano, genial. Gracias. Chévere. Good one. ¿Dónde los ponemos? Sí, ahorita. Hermano. Buen amigo. Buena, grande. Ahí está. Llegamos al punto donde vamos a lavar las bicicletas y después almorzar. Veremos si llegamos a nuestro vuelo. Y al parecer hemos hecho 55 kilómetros. Nada mal, ¿eh? Empezamos en La Paz, fuimos a la cumbre, 4.700 metros, y nosotros iniciamos como unos 4.500, porque había había estado nevando y lloviendo, entonces se había hecho hielo. Entonces hemos empezado 4.500 y hemos hecho todo esto. Y hemos llegado aquí, a Yoloso. Y ahora vamos a hacer todo el viaje de regreso hasta La Paz. Así que una excelente experiencia, ¿eh? Y ya llegamos a donde vamos a almorzar. Y miren esta piscina que tenemos disponibles para nadar. Ya que hemos llegado primeros prácticamente, estamos solos. Ya en cualquier momento se van a posar aquí, se van a estacionar aquí varios autos, con mucha gente que viene a hacer el tour, que hemos visto por lo menos unos 40 ciclistas que hemos pasado, y que, como les digo, hemos ido rápido. Como no, si estamos con un atleta que ha ganado el nado, y su papá también es un atleta, y nosotros hemos seguido ritmo, así que genial. Y ahora vamos a almorzar un almuerzo buffet. No nos vamos a duchar, ya que hemos decidido irnos volando, porque también queremos llegar temprano a La Paz. Saben que puedo perder mi vuelo, ojalá que llegue. Y a pesar de todo lo que hemos hecho, sigue el tráfico. Gracias por esa fiesta, ¿eh? Están de fiesta, ¿eh? Con todos sus atuendos. Y otros gozando de la nieve. El único problema es que no nos invitaron. Y sí que están jugando. Incluso ahí han hecho una llama. Ya tenemos casi 40 minutos atrapados aquí. Definitivamente ya perdí el vuelo, ¿eh? Pero miren, tenemos de bicicletas. ¿Oh? Y para nuestra mala suerte, estábamos a punto de perder el vuelo. Ahora ya no estamos a punto, ya lo perdimos. Y gracias a que hay una fiesta patronal en la parte más alta de la montaña, justo en el lago. Pero lamentablemente no hay ningún respeto. Y han bloqueado totalmente la carretera. Totalmente bloqueada. Y aquí estamos, atorados. Tenía dos opciones para llegar a mi vuelo. Mi vuelo sale desde Tacna. Lo compré desde Tacna porque mi idea inicial era desde Uyuni cruzar a Atacama. Y de Atacama ir a Antofagasta, Iquique, Arica y Tacna, ¿no? Y para eso lo había reservado una semana. Pero como los planes cambiaron al venir con mi familia, ya hice Uyuni, pues todo cambió, ¿no? Entonces ahora debo tomar una decisión porque mi meta era llegar acá a las 5 y poder, o 5:30 en el peor de los casos, y poder llegar a las 8 a Desaguadero a que me sellen mi salida de Bolivia. Pero eso ya no es posible. De nada sirve que llegue a Desaguadero porque no voy a poder sellar, no voy a poder salir. Y si voy igual de Desaguadero y luego mañana temprano, me dicen que no hay buses de Desaguadero a Tacna, solo salen por las noches. Entonces ya la partida de Desaguadero está descartada. Mi única alternativa es irme a Arica. Salen a las 5 de la mañana y llegaría a Arica teóricamente a las 3 o 4 de la tarde. Creo que esa es la decisión más inteligente que vamos a tomar y es lo que vamos a hacer. Para eso estamos aquí, vamos a ver en Nordibus y vamos a ver en otras opciones quién tiene la mejor oferta y el mejor servicio. Dentro de todas, estoy eligiendo Internacional Continente, ya que tienen bus Leito. Ese es bus cama, digamos, un poco más cómodo voy a ir, ¿no? Y están solo 100, me lo están dejando tan solo 100 pesos y además aceptan visa. Ojo, es un punto importante.
Como ya saben, tomé la decisión de irme para Arica, entonces tengo que quedarme a dormir esta noche en La Paz. Decidí buscar un hostel cercano al terminal y a menos de 2 cuadras encontré esta joya. Por 80 bolivianos, miren esta habitación. Nos han dado jabón, papel, toalla, agua caliente. Miren. Por 80 bolivianos tengo esta vista a tan solo 2 cuadras de la terminal. Y incluso me han dado tés para tomar un café o un tecito. Hostal Black Palace. Les cuento que el personal de No Fear, la agencia con la que hemos hecho el Camino de la Muerte, no tenía poleras a la mano y he tenido la gentileza de enviármelos aquí al hotel. Miren, Death Road Survivor. No Fear, ya lo saben, una excelente experiencia, una excelente compañía, una excelente supervisión, los chicos impecables, un trato muy cordial, muy lindo. Ahora les detallaré cuánto invertí en este grandioso full day. El tour con nuestros amigos de No Fear costó tan solo 370 bolivianos, incluyen transportes, bicicleta e incluso un gran almuerzo. Imagínense, tan solo $35 por esta gran aventura. Si los contactan y les dicen que vienen de mi parte, les darán un descuento especial por unas bicicletas más equipadas. No se pierdan el siguiente video, que estaré cruzando 3 países en tan solo un día, disfrutando de grandes vistas del Parque Nacional Sajama. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.